Muy bien. Cuando yo era pequeño, tenía una costumbre que no es muy loable, ¿verdad? Y me daban mucho coraje las hormigas. Como vivía en una casa de pueblo donde hay grano, etcétera, pues te puedes imaginar todas las que hay, ¿verdad? Entonces me pasaba algo con el tema de las hormigas, y es que aplastaba a una, pero salía otra, ¿no? Aplastaba a una y salían dos, ¿no? Y aplastaba una y salían tres. Y esto me habla a mí de la metáfora de lo que quiero compartir en esta nueva serie que se llama Decisiones que sanan tu vida. ¿Qué decisiones puedes tomar tú hoy que realmente traigan sanidad, que traigan restauración a tu vida? Porque lo cierto es que a veces nos pasa como con las hormigas. Nos pasa esto, que acabamos de resolver un problema y ¿qué pasa? Llega otro problema. Y en cuanto resuelves ese problema, otros dos problemas nuevos aparecen, ¿no? O resuelves uno y aparecen tres más. Así es la vida, ¿no? Entonces, como seres humanos, todos los que estamos aquí luchamos con la persistencia del pecado, ¿verdad? No solamente con problemas, sino con pecados persistentes y con tentaciones. Y cuando tú piensas que ya la venciste, ya la dominaste, ya la controlaste, resulta, ¿verdad?, que vuelve a surgir. ¿Te has dado cuenta de esto? Yo quiero hacerte unas cuantas preguntas, no para que las contestes en alto. Una breve encuesta, ¿verdad? Y a ver si te ha pasado eso a ti. A lo mejor que solamente me ha pasado a mí, pero te voy a hacer las preguntas, ¿no? La primera es, ¿alguna vez has trasnochado cuando sabías que debías dormir? ¿Alguna vez te acostaste muy tarde y al otro día te dormiste en la iglesia? Ayer estaba compartiendo a los jóvenes, tratando de ser tremendamente dinámico, y cuando me di cuenta veo a uno que... Digo, ¡ay madre! Vamos a cambiar el ritmo y la velocidad. No puede ser, ¿verdad?, que esto produzca sueño a nadie, ¿no? ¿Alguna vez comiste o tomaste calorías extras que sabías que no tenías que ingerir? Empezaste esa tableta de chocolate y una pastilla y otra pastilla y otra pastilla y otra pastilla y te pasaste en calorías. ¿Alguna vez te comprometiste a hacer algo que sabías que no podías cumplir? ¿Alguna vez sentiste que deberías hacer gimnasia, pero no lo hiciste por comodidad? ¿Alguna vez fuiste egoísta y descortés cuando sabías que no deberías serlo? ¿Alguna vez intentaste tomar el control de tu vida, de una circunstancia, de una persona, y descubriste que no podías? Pues si te ha pasado eso como a mí, bienvenido a la raza humana, ¿eh? Has venido a la iglesia correcta. Estás en la iglesia correcta, ¿verdad? ¿Sabes que incluso Pablo tuvo esas luchas? Vamos a leerlo, tienes aquí en la pantalla, ¿verdad? Pablo en Romanos 7, cuando nos abre su corazón, nos dice esto, fíjate: no consigo entenderme a mí mismo, porque mi deseo sincero es hacer lo bueno, pero no lo hago. Hago en cambio lo que no quisiera hacer, lo que de veras aborrezco. Pero esto de nada me sirve, porque no soy yo quien así actúa, sino el pecado que está en mí, que es más fuerte que yo. Lo dice Pablo, ¿no? El apóstol, el cristiano más piadoso después de Jesús que ha existido. Pero fíjate qué lucha tenía él en su vida. Quiero ponerte aquí en la pantalla un breve inventario. Pásamelo, por favor, que veas este inventario. Bien, míralo bien, ¿vale? La pregunta es esta: ¿cuáles de estas conductas siguen ocurriendo en tu vida? Estrés, ¿no? Miedos, exceso de trabajo, te sientes atraído por personas o por cosas con las cuales estás luchando, adicciones, remordimientos, el tratar de guardar o mantener una dieta y no, ¿verdad?, no llegas ahí, preocupaciones excesivas, malos hábitos, la ira que se dispara y cuando quieres dar cuenta ya dijiste lo que no tenías que decir y ya la liaste, ¿verdad? La deshonestidad, el control enfermizo de personas, ¿no? Las deudas, esas deudas que no se pagan, ¿verdad? Y no sales de ese círculo, de esa pesadilla, relaciones rotas, recuerdos dolorosos que no superas, que vienen a tu vida una y otra vez, el perfeccionismo, esa herida que te hicieron, ¿verdad? Y que sigues alimentándola
con resentimiento en tu corazón o pensamientos compulsivos. Te voy a decir algo en esta mañana. Si cualquiera de estas cosas te están sucediendo, estás en la iglesia correcta, porque este es un lugar para personas que quieren ser sanadas. Y si eres perfecto, si esto no tiene nada que ver contigo, pues bueno, búscate otra iglesia, pero no te hagas miembro de ella, porque en el momento que te hagas miembro de la iglesia, ya dejará de ser perfecta. Ahora, ¿cuál es la causa de todos estos males, de todos estos problemas? Pues fíjate una cosa, todos estos males y estos problemas tienen una causa común, y es que nos gusta mucho a los seres humanos jugar a ser Dios. Cuando yo actúo como si fuera Dios, tomo mis decisiones propias en vez de hacer aquello que Dios me dice que haga para mi bien y para mi felicidad. Y ocasiono todos estos problemas. Ahora, tienes que saber algo. Intentar o pretender ser Dios es la tentación más vieja que el diablo ha traído sobre la raza humana. ¿Sabes que arrancó con Adán y Eva? ¿Verdad? Arrancó con Adán y Eva. Y ahí Eva y Adán fueron tentados a comer del fruto del árbol que Dios había prohibido con esta frase: si comes del árbol prohibido, no te vas a morir. ¿Qué va? Te va a pasar algo mucho más tremendo, y es que vas a ser como Dios. ¿Sabes tú que el diablo nunca te tienta para que seas como el diablo? Es interesante, ¿no? El diablo nunca nos tienta para que seamos como el diablo. Nunca nos va a decir, si comes el fruto prohibido serás como yo, porque nadie quiere ser como el diablo. Lo que nos dice es come y serás tu propio Dios. Y hoy en día hay una filosofía, una de las filosofías más potentes que está en las películas, en los medios de comunicación, en las plataformas infiltradas, tiene que ver con esto. Se llama el movimiento de la nueva era, ¿verdad? Dice que tú eres un Dios. Por ejemplo, la famosa película del Rey León, que tanta gente ha visto, que tantos niños han tenido, es una película que está basada 100% en todos los principios de nueva era. Que dicen esto: tú eres un Dios, eres divino, Dios es tú y tú eres Dios. Pero quiero decirte algo, tú no eres Dios. No, la nueva era es la mentira más vieja que existe. Porque tú no eres Dios, y si de verdad lo fueras, serías capaz de resolver todos tus problemas, pero no lo eres y nunca lo serás. Así que la más vieja de todas las tentaciones que procede de Satanás se origina ahí, en el orgullo. El profeta Ezequiel, cuando habló del rey de Tiro, dijo esto: en la intimidad de tu arrogancia dijiste, yo soy un Dios, pero tú no eres un Dios, aunque te creas que lo eres. Tú eres un simple mortal. Ahora, ¿cuándo nos pasa eso a los seres humanos, de que pensamos que somos más sabios que Dios? Es muy sencillo, ¿verdad? Cuando Dios nos dice que hagamos algo y nosotros no lo hacemos, ¿verdad? Sé que Dios me ha dicho que no haga esto, pero de todos modos lo voy a hacer. Lo voy a hacer, ¿verdad? Estoy diciéndole a Dios, yo conozco mejor que tú, Dios, lo que me va a hacer feliz. Dios me dice claramente que no quiere, ¿no?, el sexo fuera del matrimonio. Sin embargo, yo digo no, pero yo lo quiero y lo voy a vivir así. Sé que Dios me dice que para el bien de mi economía, ¿no?, Él me dice que le dé a Él los diezmos, pero yo no lo quiero hacer y lo hago de otra manera, ¿verdad? Entonces, cada vez que Dios nos dice que hagamos algo y yo no lo hago, adivina qué estoy haciendo. Estoy simplemente jugando a ser Dios. Estoy diciéndole a Dios, realmente sé más que Dios lo que me hace feliz. Y esta es una raíz que está en cada uno de nosotros como seres humanos. Proverbios 29-23 dice: el orgulloso será humillado. ¿Te has dado cuenta que cuando nosotros vivimos conflictos en las relaciones como seres humanos, ¿no?, eso nos pasa a todos? Hay un denominador común de esos conflictos. ¿Y sabes cuál es? Tú y yo, ¿verdad? Tú y yo, ¿no? Nuestro peor enemigo somos nosotros mismos, y nosotros mismos somos la causa de la mayoría de nuestros problemas. Entonces, hoy en esta palabra queremos ayudarte a entender este problema que tenemos como seres humanos, que es el primero que queremos resolver, y encontrar una cura, ¿no?, una cura para él. Y esta cura es la que vamos a considerar en las 8 próximas semanas, en los 8 próximos domingos, comenzando desde hoy, ¿verdad?
y vamos a estudiar las bienaventuranzas. Por eso te pido que vayas conmigo a Mateo capítulo 5, por favor, búscalo en tu Biblia, porque esto no va a estar en la pantalla, ¿verdad? Es lo que comúnmente se ha llamado el Sermón del Monte, y Jesús comienza esta predicación diciendo: voy a enseñarles 8 maneras de hallar la felicidad. Si tú haces esto, serás dichoso. Si haces esto, serás dichoso. Y estas 8 declaraciones se llaman las bienaventuranzas. ¿Ya lo buscaron? Mateo capítulo 5, del versículo 1 al versículo 12. Muy bien, entonces vamos a leer estas palabras de Jesús completas. Dice el versículo 1: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Espíritu Santo, gracias porque tú has escrito estas palabras, y queremos pedirte a ti, que eres el autor de estas palabras, que en esta mañana corras el velo de nuestros ojos y nos ayudes a entender las verdades, los principios que hay aquí para nuestra salud, para nuestra cura y para nuestra liberación. Espíritu de Dios, nutre nuestro espíritu con tu palabra, Señor, y danos un corazón dispuesto para recibirla y dispuesto para obedecerla. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Así que Jesús comienza este mensaje tan famoso diciendo a la gente: quiero explicarles cómo tener una vida bienaventurada. Claro, bienaventurada es una palabra que hoy en día no usamos. O sea, nadie prácticamente usa esta palabra. Entonces tenemos que ir al original, ¿no? En el griego la palabra es makairos, y makairos es un verbo que significa ser feliz. Eso sí, eso ya lo entendemos, ¿no? Decimos a alguien que seas feliz, que te vaya bien, lo entendemos perfectamente todos. Entonces Jesús estaba diciendo en nuestro lenguaje, la traducción es bienaventurado, pero en nuestro lenguaje, que seas feliz. Es decir, ¿qué significa realmente ser feliz? ¿Cómo podemos disfrutar como seres humanos en la vida la suprema felicidad, ¿no? Y así es como él comienza este sermón, este mensaje, esta predicación. 8 maneras para ser feliz. Y te vas a dar cuenta a medida que lo vayamos desarrollando cómo lo que Jesús dice aquí es de suprema actualidad y cómo realmente llega directo al corazón humano y a las necesidades que tenemos. Entonces, esta bienaventuranza es la primera decisión sanadora que te va a permitir, escúchame bien, abandonar tus malos hábitos, sanar tus heridas en la vida, ¿verdad? Repito la bienaventuranza, Mateo 5:3, lo tienes también aquí. Dios bendice a los que son pobres de espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él. Déjame que use varias formas de explicártelo para que puedas entender bien el mensaje. Fíjate, Dios bendice a los que son pobres de espíritu y se dan cuenta, llegan a admitir que tienen necesidad de Dios. Otra versión dice así: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, que es la que hemos leído nosotros, ¿verdad? O sea, está diciendo, nadie va a entrar en el cielo lleno de orgullo. Escucha bien esto. Hay personas, cuando te acercas a hablarles acerca de Dios, que de una forma despreciativa y cortante te dicen: yo no necesito a Dios. Qué mentira tan grande, ¿verdad? En nuestra civilización, que supuestamente está avanzada, próspera y económicamente en una situación de fortaleza. Pero escucha esto: nadie con orgullo va a entrar al cielo. Nadie. Porque es por gracia, ¿no? No por obras, para que nadie se gloríe.
Ahora, tenemos que ir un poquito más allá. Entonces, ¿qué significa ser pobres de espíritu? Vamos a meditar esto, porque Jesús está diciendo felices los pobres en espíritu. Está hablando de la pobreza en espíritu, no está hablando ni de la pobreza material ni de la pobreza física tampoco, ¿verdad? Que no son una bendición. Está hablando de la pobreza espiritual. ¿Y en qué consiste ser pobres espiritualmente? O sea, Jesús dice, somos felices si llegamos a reconocer y a tomar esa postura de ser pobres en el espíritu. Pues tiene que ver, querido, con reconocer mi pecado, reconocer mi incapacidad para salvarme a mí mismo y que soy un caso perdido. Te lo repito otra vez. Eso significa reconocerme pobre en espíritu, reconocer mi condición. 1, reconocer mi pecado. 2, reconocer mi absoluta incapacidad para salvarme a mí mismo. Y 3, que espiritualmente hablando soy un caso perdido. Me gusta mucho otra traducción de este versículo que dice así: felices aquellos que reconocen que están espiritualmente incapacitados. ¿Verdad? De eso estamos hablando, de la incapacidad espiritual. Es decir, no soy capaz de controlar mi tendencia a hacer cosas malas. Mi vida es incontrolable en ese sentido, en el estado espiritual. Eso es significar ser pobre de espíritu, ¿verdad? Y lo que Dios dice aquí es que si tú y yo llegamos a ese punto, ¿no? A ese punto, a esa actitud de vernos como incapaces, reconocer que necesitamos ayuda y que no puedo controlar mi vida, serás bienaventurado. Y eso va a ser la forma de que tú llegues a la verdadera felicidad que Dios quiere para tu vida. Entonces vamos a tratar en 3 aspectos de explicar esto bien, de una forma sencilla y clara, ¿verdad? ¿Cómo desarrollamos la pobreza espiritual en nuestro interior? La Biblia nos enseña 3 maneras que vas a ver aquí con 3 números, ¿verdad? La primera, para ser pobre en el espíritu, debo humillarme y admitir que necesito ayuda. Para ser pobre en el espíritu, debo humillarme y admitir que necesito ayuda. Es decir, tengo que enfrentar la realidad sobre mí mismo, ¿verdad? Tengo que dejar de vivir en la negación, ¿no? Y por eso llamamos a esta decisión, la primera, la decisión de la realidad. Jesús, ¿qué dijo? La verdad os hará libres. Entonces tengo que enfrentarme con la realidad de mi propia, la realidad espiritual de mi propia persona, ¿no? Y la verdad acerca de la verdad es que no me gusta la verdad. Te repito el trabalenguas otra vez, ¿verdad? La verdad acerca de la verdad es que no me gusta la verdad. Me cuesta aceptar esa verdad. No me gusta esa verdad que Dios me dice sobre mí mismo, sobre mi estado, sobre mi condición, ¿verdad? Me encanta que se la digan a otros, ¿verdad? Que les digan a otros la verdad, sí, pero cuando me la dicen a mí y me encuentro con eso, ¿verdad? Ya es otra cosa diferente, no la tolero, la evito y la disfrazo, ¿verdad? Porque lo cierto es que la verdad nos causa dolor. Por eso muchas veces preferimos vivir superficialmente, no pararnos, no detenernos, ¿verdad? No hacernos preguntas, ¿no? Porque me siento más seguro si no tengo que enfrentar la verdad sobre mi persona. Y aunque la verdad me hace libre, ¿qué crees tú que nos pasa? ¿Verdad? Primero me hace sentir miserable, me hace sentir mi dolor, ¿no? Y después me sana. Es como cuando un cirujano tiene que limpiar algo, ¿verdad? Primero hay mucho dolor hasta que limpia toda la herida y después viene la parte buena, ¿no? Viene la parte de la sanidad. Entonces, el punto donde Dios nos quiere llevar en esta mañana es que llegue a admitir humildemente que necesito ayuda, que sea sincero. Ahora, yo quiero darte 2 noticias, ¿no? La noticia buena es que tus malos hábitos, tus complejos, tus pecados pueden ser sanados todos. No hay ninguno que sea tan horroroso que Dios no lo pueda sanar. Amén. Eso es lo que la palabra dice, ¿verdad? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad que hayamos hecho. Dios lo dice, y Dios lo dice, dice la verdad. ¿Sí o no? Amén. Esa es la buena noticia. Pero la mala noticia es que necesitas humildad. Sin humildad, Dios no puede hacer eso en nuestras vidas. Tenemos que humillarnos, tragarnos nuestro orgullo. ¿Sabe lo que dice Santiago, no? Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes.
¿Y qué es la gracia, hermanos? ¿Qué es la gracia? Aquellos que lleváis más años convertidos, ¿no? Eso es lo más maravilloso de haber conocido a Jesús, haber experimentado la gracia, ¿verdad? La gracia es el poder que necesitas para cambiar, que no está en ti, está en Él. Amén. La gracia, el poder que necesitamos para cambiar. Entonces, te digo algo en esta mañana. Ese cambio, yo estuve 18 años intentándolo. Ser un religioso, intentar cambiarme y ganar el favor de Dios, ¿verdad? Pero llegó un punto de mi vida que me sentí tan derrotado, tan esclavo del pecado, de mis vicios, de mis pasiones, ¿verdad? Que gracias a Dios encontré a Jesús en ese momento. La gracia es el poder que necesitas para cambiar. Y la gracia, solamente con la gracia de Jesús, realmente podemos ser transformados, podemos ser cambiados. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia ¿a quién? A los humildes. Entonces, si queremos el poder de Cristo para cambiar, para sanar realmente y profundamente, ¿qué necesitamos? Necesitamos ser humildes, porque a través de la humildad la gracia de Jesús viene. Bien, entonces, algunos hechos acerca de nosotros mismos que necesitamos admitir. Algunos hechos claros que la palabra de Dios lo dice, ¿verdad? Lo primero, estamos diciendo admitir que soy un pecador. ¿Sabes que vivimos en un país, en un planeta corrompido y caído? Donde nada funciona perfectamente. El clima, lo estamos viendo, no es perfecto. La economía no funciona perfectamente. Nuestras relaciones no funcionan perfectamente. Y nuestros matrimonios, espero que te has dado cuenta de eso, no son perfectos. Todo ha sido arruinado por la realidad del pecado. ¿Te has dado cuenta que tu cuerpo no funciona perfectamente tampoco? Incluso nuestro ADN está afectado, ¿verdad? Ahora, cuando Dios creó el mundo, dijo que era bueno en gran manera cuando Él lo creó. Pero a raíz de nuestro pecado, evidentemente empezaron las alteraciones, las deformidades, digamos así, físicas, emocionales y mentales, ¿verdad? Ahora, ¿tú crees que se puede pretender que dos personas imperfectas se casen y tengan un matrimonio perfecto? ¿A que no, verdad? Eso es imposible. Dos personas imperfectas que se casen y puedan tener un matrimonio perfecto, no es posible. Eso no va a suceder. Ahora, fíjate, en Romanos capítulo 8, versículo 20 dice, pues todo el mundo está confundido. En los seres humanos, en nosotros, hay frustración, hay dolor, hay confusión. El mundo está lleno de confusión. Ayer en la comida estábamos hablando de esto. O sea, a veces, queridos, los medios de comunicación parecen una máquina de meter miedo. O sea, nos tienen que dar alguna noticia, la que sea, para tenernos atemorizados. Muchas de ellas, por supuesto, son mentiras, son inciertas, pero el caso es que tengan a la gente pendiente de la pantalla para decirle algo que le alimente el temor. ¿Verdad? En ese mundo estamos viviendo. Entonces, la confusión está presente en muchos aspectos de nuestra vida. Hay personas que quieren ser como otras personas. Las más viejas quieren ser jóvenes, los más jóvenes quieren ser más viejos, las mujeres quieren ser hombres, los hombres quieren ser mujeres, los de una raza quieren ser de la otra, etcétera, ¿verdad? Ahora, no tenemos que entrar en nada de eso, porque simplemente tenemos que ser como Dios nos ha hecho, ¿verdad? Pero lo cierto es que vivimos en un mundo caído. Esa es la realidad. La naturaleza nuestra está corrompida, ¿no? Y el pecado ha corrompido al ser humano, tanto el nuestro como el que han cometido otros, ¿no? Nos hemos corrompido por nuestras propias decisiones y por las circunstancias. Y el hecho, ¿verdad?, es que todos los que estamos aquí, lo puedes admitir o no, estamos en el mismo barco. Nadie es perfecto. Tú y yo somos pecadores y necesitamos humildad para admitir eso. Así que lo primero es admitir que tú y yo somos pecadores. Lo segundo es admitir que nuestros secretos nos enferman. Fíjate en el Salmo 32, escrito por David, cuando estaba pasando ese momento tan difícil de su vida, de haberle fallado a Dios. Fíjate lo que descubrió él. Mientras no te confesé mi pecado, lo tenía bien guardadito, había quedado todo perfecto delante de la gente, el rey no había hecho nada, no pasaba nada, la corte funcionaba bien, el ejército iba bien, todo estaba muy bien, estaba tapadísimo todo, ¿verdad? Estaba tapadísimo, pero dice, mientras no te confesé mi pecado, ¿qué le estaba pasando a él por dentro? Las fuerzas se me fueron acabando de tanto llorar. Me castigabas día y noche y fui perdiendo las fuerzas, como una flor que se marchita bajo el calor del sol. Pero
Te confesé mi pecado y no oculté mi maldad. Me decidí a reconocer que había sido rebelde contigo y tú, mi Dios, me perdonaste. Es decir, lo que dice David aquí es que cuando yo guardo todos los secretos, me enfermo, ¿verdad? Y si tú por tus problemas y tus situaciones, digamos, te sientes harto o quizás frustrado, pues tienes que pararte un poquito hoy y ver cuáles son las cargas que estás llevando o qué es lo que estás escondiendo, porque esto es una verdad. Nuestros secretos nos enferman, ¿verdad? Y cuando yo los confieso y los saco a la luz, cuando soy abierto y humilde, Dios empieza a sanar mi vida. Quiero decirte algo, esconder las cosas no da resultado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo pecado oculto y escondido empeora cada vez más y arruina nuestras vidas. No la va a mejorar. Esa frase que decimos, no, nadie lo sabe. Nadie se ha enterado, ¿verdad? No lo sabe mi padre, no lo sabe mi madre, no lo sabe nadie, ¿verdad? Eso no funciona. Porque las cosas que yo escondo y oculto, descubres en esta mañana, se convierten en una adicción que yo repito una y otra vez. Y cuanto más las escondes, más adictivo se vuelve eso. ¿Sí? Estos son principios de la conducta humana, ¿verdad? Que Dios nos revela. Si yo oculto un miedo, ¿qué va a pasar con ese miedo? El miedo se va a intensificar. A veces uno en la consejería habla con personas que dice, pastor, es que yo no puedo dormir. ¿Y qué te pasa? No, tengo un miedo. Pero bueno, tienes 40 años ya, ¿no? Eres una persona adulta. Entonces, cuando el Espíritu Santo empieza a ministrar, la persona se da cuenta de que cuando tenía 12 años, en la noche, en su casa, pasó algo tremendo, que lo ha guardado durante mucho tiempo. No se lo ha contado a nadie, pero realmente eso no ha mejorado su vida, ¿no? Cuanto más lo escondes, más adictivo se vuelve. Y si ocultas algo, eso se va a intensificar y el miedo va a aumentar. Cuando ocultas una herida emocional, un mal recuerdo, ¿verdad? Eso se va a arraigar más y más profundamente en tu corazón. Esconder una herida emocional, un pecado o un miedo, escúchame esto, nunca da resultado. Solamente empeora las cosas. Quiero pedirle a Juan Carlos que venga aquí y nos va a compartir un testimonio breve, ¿verdad? Sobre esto. Amén. Bueno, hermanos, voy a contarles un poquito mi historia antes de conocer al Señor. Antes de venir al Señor, yo viví en pecado mucho tiempo, y el vivir en pecado trae muchas consecuencias. Trae consecuencias espirituales, físicas, emocionales, que te van destrozando interiormente. Mientras uno dice, yo tengo el control, yo voy a controlar, yo estoy controlando, pero nunca tienes el control. Porque el que tiene el control es nuestro enemigo, Satanás, que nos quiere encadenar, nos quiere aprisionar cada vez más y más. Entonces mientras yo ocultaba mi pecado, mientras yo escondía, me venían amarguras, tristeza, soledad, hasta enfermedades vienen físicas que no te das cuenta, viene el estrés, la preocupación. Vives en ambos lados, tanto en la oscuridad como en la luz. Cuando estás en la oscuridad te viene la tristeza, la amargura, soledad, depresión. Y cuando vienes a la luz aparentemente estás bien, pero todo eso te genera enfermedades. Te trae dolor de cabezas, te trae dolor de estómago. Y tú dices, ¿por qué me duele el estómago? ¿Por qué me duele la cabeza? ¿Por qué me duelen los pies? Ay, me duele esto. Porque todo el estrés, la carga que estamos llevando, esa testosterona que llevamos en la cabeza, estamos viviendo en dos mundos, nos trae consecuencias. Entonces no es chiste, vamos a decir, que vivir en pecado, que yo tengo control. No, es algo sumamente serio que a la larga trae consecuencias tanto como para tus hijos, tus padres, tus familiares, y vas sembrando para los hijos de tus hijos posiblemente maldiciones. Entonces no es estar en pecado, es cosa grave. Entonces lo que a mí me ayudó a salir del pecado fue confesarlo, salir de ahí. Porque tú dices, el Señor lo sabe, pero tienes que sacar a la luz con tus familiares, con el pastor, con un líder, un grupo de hogar. Tienes que hablar, tienes que pedir ayuda, porque si lo escondes, tú dices, no, yo ya pedí perdón a Dios y no voy a volver a caer. No, caes una vez y otra vez y otra vez hasta que se hace grave. Si estás en pecado, no solamente de adulterio, de fornicación, ahora hay dioses de apatía, hay un Dios de comodidad, hay un Dios de pereza, hay un Dios que no quiere hacer nada.
Esos dioses nos tienen atados. Tienes que salir de ahí. Busca ayuda, habla con el pastor, habla con los líderes, ve a un grupo de hogar, saca, confiesa, saca la luz y eso te va a liberar. Pero mientras no lo saques, estarás atado. No podrás salir, solo no se puede salir. David decía, mientras callé, mis huesos se envejecieron. Y es así, te pasa de todo. Hasta que Natán no tuvo que decir, estás en pecado. Y él admitió, sacó a la luz. Entonces, sacando a la luz, serás libre. Mientras tanto, estarás atado. Busca a un consejero, busca y sal del pecado, porque eso está sembrando cosas graves para tu futuro. Entonces, te animo a que hoy tomes una decisión y hables y tomes esa decisión, porque está en la cabeza tomar una decisión, no es por sentimientos. Si tú quieres pensar, sentir, bueno, ya lo haré, no, tienes que tomar decisiones. Bueno, hermano, Dios te bendiga. Amén. Gracias. Muchas gracias. Bien, entonces acuérdate, el primer aspecto de lo que significa ser pobre de espíritu es admitir que soy pecador. El segundo es admitir que mis secretos me enferman. El tercero es, para derrotar mi pecado, Juan Carlos ya lo acaba de introducir, debo aceptarlo y confesarlo. Es decir, yo no puedo lidiar con los pecados en mi vida mientras no estoy dispuesto a aceptarlos y a confesarlos. Y esta palabra confesar, claro, los que venimos de un trasfondo religioso nos hacen ver a un señor metido en un cajón de madera, etcétera, etcétera. Bueno, confesar en la Biblia es algo mucho más sencillo que eso. Los que son técnicos aquí saben lo que es una homologación, o los que son ingenieros, ¿verdad? Homologar un electrodoméstico es simplemente comprobar que el electrodoméstico está construido de acuerdo a los planes originales del que lo diseñó. Eso es homologar. Homologueo significa hablar lo mismo. Y confesar significa que yo diga de mi pecado lo que Dios dice de mi pecado. Es simplemente eso. Me acerco a Dios, lo confieso a Dios y le llamo al pecado como Dios lo llama, ¿no? Admito su gravedad, ¿no? Evidentemente no voy a poder enfrentar mis pecados mientras no los admita, y para derrotarlos debo aceptarlos. Proverbios 28:13. Fíjate lo que dice: quien encubre su pecado jamás prospera. ¿Quieres ser próspero? En todas las áreas de tu vida. Próspero no es solamente hablar de dinero, ¿eh? Próspero es una vida completa en Cristo, espiritualmente, emocionalmente y físicamente. Bueno, dice aquí, cuando encubrimos nuestro pecado jamás prosperamos, ¿no? Y la segunda parte, sin embargo, del versículo que dice, quien lo confiesa y se aparta hallará, ¿no? Perdón, hallará misericordia, ¿no? Entonces, el asunto es que nosotros no luchemos con Dios, ¿no? Él lo ha establecido así. Cuando encubrimos nuestro pecado no podemos prosperar. Si decidimos libremente y voluntariamente, ¿no?, confesarlo y abandonarlo, encontramos misericordia. ¿Te has dado cuenta cómo somos los seres humanos? Derrochamos un montón de energía escondiendo nuestras heridas, nuestros complejos y nuestros malos hábitos, ¿no? Y toda esa energía es energía malgastada en tratar de ser lo que no somos, escondiendo nuestras debilidades y pecados, consumen nuestras vidas, ¿no? Y a veces estamos como cansados, ¿no? Nuestra alma está cansada. Sin embargo, cuando nuestra vida es abierta, es auténtica, tenemos mucha más energía para hacer cosas buenas. Sí, que eso es importante. Así que nuestros secretos nos enferman. No voy a poder derrotar mis pecados, mis heridas, mis malos hábitos mientras no los admita y los confiese. Y otra cosa importante sobre la que necesito ser honesto es que mi orgullo y mis miedos me impiden avanzar, ¿verdad? Y este problema es tan antiguo como el hombre. En Génesis 3, fijaros, después de que Adán pecó en el huerto, ¿qué le dice a Dios? ¿No? Dios viene y le dice a Adán, ayer paseamos por aquí los dos juntos, hablamos, tuvimos una tarde maravillosa y de repente, ¿ahora qué? Ya no te encuentro, ¿dónde estás? ¿Qué pasó contigo, Adán? ¿Dónde estás? Fijaros la respuesta que da Adán, ¿no? Me escondí porque estaba desnudo. Entonces, ¿cuál es el primer miedo que tenemos los seres humanos? El miedo a quedar expuestos, el miedo a que alguien sepa cómo soy yo en realidad. Ese es el miedo, porque dice Adán, me escondí porque estaba desnudo. Entonces me siento desnudo, me siento vulnerable espiritualmente. Y sabes, desde que a Adán le pasó eso, los seres humanos tendemos a escondernos y a culpar a otros. Escondemos nuestros pecados y culpamos de ellos a los demás. Y decimos, muchas veces nos decimos a nosotros mismos, no quiero que nadie me conozca en mis debilidades,
porque mis debilidades me aterran, ¿no? Pero esa actitud es lo que me impide que realmente yo pueda sanar, pueda ser libre y pueda ser restaurado. No sé si aquellos que os gustan las verduras, a mí me encanta la verdura y la fruta. Recuerdo que una vez estábamos preparando un campamento para unos, creo que eran como 90 niños, y fuimos a hacer la compra. Y bueno, metimos patatas, pollo, de todo, ¿no? Entonces lo montamos en el coche y cuando llegamos al lugar del campamento vamos a descargar. Y la cocinera era una hermana ya mayor, pero sabía mucho de cocina. Entonces nada más que descargamos la mercancía y dice, aquí huele mal, aquí huele mal, huele muy mal. Digo, ¿qué huele mal a qué? Dice, aquí hay patatas podridas. Yo nunca me había encontrado con oler de cerca una patata podrida. Pues fíjate el olor que tenía la hermana, que era una buena cocinera, que antes de que yo empezara a meter eso en la despensa ya lo olió. Y dijo, efectivamente, había en uno de los sacos una patata podrida que olía, pero terrible, ¿verdad? Olía que apestaba. Bien, ahora, fíjate una cosa, cuando una patata se pudre, pues te enteras fácilmente. Sin embargo, ¿te has dado cuenta de lo que pasa con el aguacate? Un aguacate puede estar bien pasado, bien podrido, pero ¿qué? No da, ¿verdad? No da. Cuando lo abres y ves que está todo negro. Pero el aguacate no es como la patata. O sea, la patata te atufa, ¿no? Te pega una ráfaga de olor que no puedes aguantar en esa habitación. Sin embargo, el aguacate no, ni tan siquiera tiene mal olor. Sin embargo, tanto la patata como el aguacate están ambos podridos. Entonces, ¿cuál es el punto donde te quiero llevar? Hay personas que dicen, no necesito a Cristo porque todavía no tengo mal olor. Y pensamos que para venir a Cristo solamente tienen que venir los que huelen mal. Pero fíjate una cosa, el hecho de que tú no huelas mal, que tengas una apariencia muy bien cuidada, eso no quiere decir en absoluto, ¿verdad?, que no haya descomposición en tu vida. Escúchame bien, ¿verdad? Porque en cada uno de nosotros está el pecado. En cada uno de nosotros hay conductas, ¿verdad?, que ni siquiera a nosotros mismos nos agradan. Conductas que tú y yo queremos cambiar, decididamente. Conductas que, como Pablo nos dice, que hacemos, pero realmente no quisiera hacerlo otra vez. Quisiera ser más amoroso y menos egoísta. Me gustaría no perder los estribos. Me gustaría no tener esta adicción. Me gustaría no sentir este miedo. Me gustaría no ser tan inseguro. Pero lo cierto es que hay una lucha dentro de mí. Y ¿sabes una cosa? Todos estamos en el mismo barco. Todos. El orgullo y el temor nos impiden admitir nuestras verdades, ¿verdad? No queremos admitir nuestras debilidades. No queremos admitir nuestros miedos. Nos rehusamos a aceptarlos. ¿Alguna vez has conversado con alguien? Yo creo que eso nos pasa a todos los matrimonios, ¿no? Y la persona salta y empieza a gritar, ¿verdad? Y entonces tú tratas de hacerle razonar. ¿No te das cuenta lo enojada que estás? Y la otra persona, yo no estoy enojada, ¿verdad? Sí, se ríen, ¿no? Pero eso pasa mucho. O sea, no reconozco el enojo, le estoy gritando al otro, estoy descompuesto, ¿no? Estoy fatal, ¿no? Está encendida ahí la chispa, pero dice, no, que no, yo no estoy enfadado, ¿no? Eso nos pasa. Nos cuesta mucho trabajo admitirlo. Y ¿sabes algo? El orgullo y el miedo nos impulsan a resolver nuestros problemas por nosotros mismos. Ahora, yo te iba a decir algo para que en esta mañana reflexiones. ¿Cómo tratamos nosotros por nosotros mismos de resolver los problemas en nuestra vida sin Dios? Te voy a decir varias cosas. Recurrimos a la astrología, recurrimos a la aromaterapia, recurrimos a los cristales, recurrimos a la quiromancia, recurrimos a la acupuntura, ¿verdad? Probamos la última terapia, vamos a ver la última conferencia, ¿no?, de pensamiento positivo, intentamos quizás investigar en alguna secta, escuchamos mensajes, vídeos, seminarios de motivación, leemos libros, ¿no? Llegamos a creer toda clase de tonterías, diría yo, y probamos de todo menos a Cristo. Así somos los seres humanos, ¿verdad? Ahora, mira una cosa, puedes hacer todos los experimentos que quieras, ¿no? Todas las dietas que conozcas, pero
no vas a poder resolver nunca, escúchame bien esto, un problema espiritual con una sustancia material. ¿Verdad? El alcohol no puede liberarte de la herida del abuso, porque el abuso es algo espiritual que solamente con lo espiritual puede ser limpio, transformado y cambiado. Y el alcohol es algo material y nunca un alcohol, ¿verdad? Una injerencia de alcohol o de otra sustancia que es algo material va a poder solucionar algo que es espiritual. ¿Verdad? No puedes arreglar o resolver tu corrupción espiritual ingiriendo una sustancia, sean píldoras, drogas, alcohol, televisión, pornografía o cualquier cosa, porque realmente no vas a aliviar tu dolor con eso. Al contrario, ¿verdad? Se va a aumentar. Quiero que te quedes con esta frase: no podemos resolver un problema espiritual ingiriendo una sustancia. No podemos. Bien, entonces, si yo quiero ser pobre en espíritu, para ser realmente feliz, lo primero que tengo que hacer es humillarme, admitir que no soy autosuficiente y que necesito ayuda. Lo segundo, en segundo lugar, necesito pedirle ayuda a Cristo humildemente, ¿verdad? Admito mi situación de necesidad y luego pido ayuda, le pido ayuda a Jesús, ¿verdad? Paso de la confesión a la petición: ayúdame, y le pido a Cristo que me ayude. Fíjate lo que dice Pablo en este versículo, 2 Corintios 1:9. Pablo estaba atravesando un momento difícil y fíjate la lección que aprendió. Dice aquí: dejamos de confiar en nosotros mismos y aprendimos a confiar solo en Jesús, quien resucita a los muertos. Pablo en este versículo nos habla de una situación donde estuvo a punto de desfallecer. Estaba deprimido, desanimado y con ganas de rendirse. Pero a este punto, ¿qué aprendió Pablo? Dice: dejamos de confiar en nosotros mismos. Es el primer paso. El primer paso es reconocer que soy pobre en espíritu, reconocer que yo no tengo en mí mismo el poder para cambiar. Y aprendí, dice Pablo, aprendí a confiar solamente en Cristo, admitiendo que yo no tengo el poder para cambiar y resolver mi situación. Nunca sabrás que Cristo es lo único que necesitas hasta que Cristo sea lo único que tienes. Dice aquí que Él resucita a los muertos. Y vamos a cantar después una canción con la que vamos a ministrar al Señor. Si Jesús puede resucitar a los muertos, Él puede resucitar un matrimonio muerto. Si Jesús resucita a los muertos, Él puede resucitar una vida que está destrozada por las adicciones, ¿verdad? Si Jesucristo resucita a los muertos, puede restaurar una mente, ¿verdad?, que ha sido machacada por la cocaína o por otra sustancia. Porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y para siempre. ¿Sabes? El hombre puede sacar de algo bueno, pero Dios, y solamente Dios, es capaz de sacar de algo malo algo bueno. Y como ilustración te pongo la vida de José, ¿verdad? Todo lo que le pasó a José cuando le vendieron en Egipto, todo fue malo. Fue fatal, ¿no? Trataron de hundir la vida y de machacarle en todos los sitios, terminó con los huesos en la cárcel. Sin embargo, fíjate cómo es Dios. Dios cogió todo eso y lo cambió ¿en qué? En provisión, en bendición y en abundancia. Entonces, el único que puede en tu vida cambiar lo malo que te ha sucedido en algo bueno es Cristo Jesús. Porque Él es Dios, porque Él ha resucitado, porque Él tiene el poder, porque Él ha vencido el pecado, aleluya, porque Él nos ha dado vida nueva. Así que necesitas pedirle ayuda a Jesús. Repito otra vez el versículo, fíjate lo que dice: dejamos de confiar en nosotros mismos. A lo mejor hoy es el día del cambio para ti. Has estado tratando en confiar en ti mismo, intentarlo en ti mismo, luchando con esos pecados, con esas heridas, con esos hábitos durante tanto tiempo. Y hoy es el día del cambio. Hoy tienes que decir: me rindo, Señor, y quiero poner toda mi confianza en ti. Sabes que a los seres humanos nos cuesta mucho trabajo rendirnos, ¿verdad? Porque no nos gusta ser perdedores. Pero Jesús nos ha dicho que la única forma de ser ganadores es ser perdedores. Rindiéndole nuestra vida, una rendición total, ponerlo todo en sus manos. ¿Lo has hecho alguna vez? ¿Alguna vez te has puesto de rodillas en tus momentos de dificultad, en tus momentos de dolor, en tus momentos de soledad, en tus momentos de frustración, y le has dicho al Señor: Señor, me rindo totalmente a ti? Te entrego lo bueno, te entrego lo malo, te entrego lo feo, te entrego lo que apesta, te entrego lo podrido, te entrego lo triste, te entrego lo alto, te entrego lo bajo, te lo entrego, Señor, y lo pongo en tus manos. Yo quiero decirte un consejo como pastor, y más si nos visitas hoy,
¿verdad? No esperes a tocar fondo en la vida, no esperes. A veces, fijaros, somos tan obstinados y tan orgullosos con Dios, ¿verdad? Que esperamos a estar postrados y mirando al cielo. ¿Y sabes de qué te estoy hablando? ¿Verdad? Para realmente decir: Jesús, te necesito, ¿verdad? No puedo solo. Y es muy importante en esta mañana que entiendas este mensaje de amor que Dios te está enviando, que Dios nos está dando a través de su palabra. Hay personas que tienen que llegar a vivir muchísimo dolor para que el dolor que viven sea mayor que su resistencia a cambiar. Porque de otra forma no, ¿verdad? No están dispuestos a hacerlo. Y cuando el dolor se hace insoportable en su vida por la crisis que están pasando, ¿verdad? Entonces es que dicen: oh, yo necesito tu ayuda. Yo quiero darte un consejo: no esperes a llegar a esa situación. No esperes a que todo se haya venido abajo para recién admitir que necesitas ayuda y acudir a Cristo para que Él te la dé. Ven a Jesús en esta mañana. Ven a Él como estás. Ven a Jesús con tus problemas, ¿verdad? Con tus fracasos, con tus heridas, con todo aquello que estás viviendo. Fíjate la invitación de Jesús: bienaventurado eres cuando todos tus recursos se agotaron. Sin tu interferencia, Dios podrá conducir tu vida. Llegar a admitir que necesitas ayuda y pedirles ayuda a Jesús. Y luego viene el tercer paso: aceptar humildemente la ayuda de otros, ¿verdad? Es decir, Cristo nos ha diseñado de tal manera, escúchame bien, que no podemos tener una verdadera restauración sin la ayuda de otras personas. Te lo repito otra vez: Cristo nos ha diseñado de tal manera que no podemos experimentar una verdadera restauración en nuestra vida sin la ayuda de otras personas. Y sabes, cuando nosotros identificamos una situación determinada en nuestra vida, tenemos que llegar a esta conclusión: nunca podré solucionar esa situación por mí mismo. No, porque si tú pudieras ya lo habrías hecho, pero no puedes. No, solamente con la ayuda de Jesús y con la ayuda de otras personas. Ahora, a veces los seres humanos somos así y le decimos a Dios: vale, pero es que no quiero hacerlo. ¿Por qué tengo que hacer eso? Pues porque realmente entender que necesito la ayuda de otros, el acompañamiento de otros, me ayuda a ser humilde y le ayuda a Dios a que exprese su gracia en nuestras vidas, ¿verdad? Expresar su gracia en nuestras vidas. Porque ¿qué hemos leído? Dios da gracia a ¿quiénes? A los humildes. Entonces muchas veces nuestra vida cristiana de sanidad se paraliza. ¿Sabes por qué? Por el orgullo. Por nuestro propio orgullo, ¿verdad? En Eclesiastés 4:9 dice: más valen dos que uno, porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Si caen el uno, levantará al otro. Ay del que cae y no tiene quien lo levante. Entonces Dios te ha creado, Dios te ha diseñado de tal manera, estás rebobinado de tal manera, ¿verdad?, que nos necesitamos unos a otros. De hecho, en el Nuevo Testamento, aquí en la Biblia, fíjate, la expresión unos a otros, amaos unos a otros, ayudaos unos a otros, enseñaos unos a otros, aparece 58 veces. Y tú dirás: bueno, ¿qué le pasa a la Biblia que repite tanto? Pues porque es muy importante, evidentemente, ¿verdad? Unos a otros 58 veces. Debemos apoyarnos unos a otros. Y para eso existe la iglesia. A mí hay dos de las imágenes que más me encantan de la iglesia como pastor, ¿no? Una es: somos una familia, y en una familia se entiende que podemos ser como somos, que podemos abrirnos de par en par. Ayer les decía a los jóvenes: ¿sabéis que lo más difícil para una persona humana no es el desnudo físico? Lo más difícil para una persona humana es el desnudo psicológico. Que yo abra mi corazón y que me deje conocer con mis debilidades, fracasos, sueños, anhelos, deseos, frustraciones, todo lo que hay, que abra mi corazón de par en par, ¿verdad? Y que realmente me muestre cómo soy. Eso es lo que debe suceder en una familia. Pero la otra imagen que es muy poderosa es que la iglesia es un hospital. Todos estamos aquí, hermanos, todos, ¿verdad? Estamos en restauración. Sigue el Señor obrando, sigue el Señor trabajando con cada una de nuestras vidas. Entonces Cristo nunca tuvo la intención de que tú anduvieras solo por la vida. No fuiste creado para vivir solo. Acuérdate que todo era bueno en gran manera. Una cosa dijo Dios que no funcionaba, ¿no? No es bueno que el hombre esté solo, ¿verdad? Entonces tú no fuiste creado para enfrentar solo tus problemas y tus pecados. Tú necesitas
de los demás, ¿verdad? Y la palabra de Dios nos llama precisamente a pertenecer, a formar parte de una familia, a formar parte de un grupo de personas que van a caminar conmigo, van a ir a mi lado y con los cuales yo voy a poder crecer, ¿no? Entonces, el hecho de que nos necesitemos unos a otros es importante para mantenernos saludables. Y por eso tenemos los grupos de hogar, y voy a pedir a Giovanni a que venga aquí adelante. Tú necesitas el apoyo espiritual de otras personas, sobre todo cuando enfrentas problemas en la vida. Por eso insistimos tanto en la iglesia, que cada uno de vosotros forme parte de un grupo de hogar. Un grupo de hogar donde haya personas que te conozcan y que te ayuden durante los tiempos difíciles. Giovanni nos va a comentar cómo lo ha vivido. Dios les bendiga. Soy tan hiperactiva, pero aquí me tiembla todo. Y es que aquí hay presencia, esa presencia que te quebranta, esa presencia que te estremece. Bien, voy a compartir un poco, voy a tratar de ser breve. Conocí al Señor, supe que existía Dios a través de la conversión de mi madre. Hubo un llamado, Dios me llamó a pastorear jóvenes y pues no recibí el apoyo espiritual, no recibí una guía espiritual y yo también me cerré, me llené de orgullo al recibir tanto rechazo y pues yo dije, yo soy suficiente, yo puedo sola. Se presentaron circunstancias, se presentaron ataques a las cuales no pude hacerles frente, no pude solucionar porque yo creí que yo podía sola. Y sin darme cuenta, pues me fui a la banca y no tardé en estar afuera. Y pues refugié mi dolor con mi orgullo haciendo cosas que estaban fuera del llamado, fuera de la voluntad de Dios. Pasó tiempo y decidí venir a España y pues tuve temor, no tomé la decisión de venirme sin antes esperar la voluntad de Dios para ingresar a España. He visitado muchas iglesias porque he estado en muchas ciudades de España y en todas era más de lo mismo. Era más de lo mismo, no tenía un seguimiento, no tenía una guía espiritual, simplemente ocupar un asiento más. Y por motivos de trabajo, pues me moví a Bilbao, pero había algo en mí, había algo en mi espíritu que necesitaba algo, habían vacíos en mí, habían circunstancias que yo sola no podía afrontar. Y hubo un reconocimiento, pero un reconocimiento silencioso, de que sí necesitaba ayuda. No lo confesaba, pero sí había en mí un reconocimiento de que necesitaba ayuda. Y pues visité 2 iglesias aquí en Bilbao, en las cuales yo dije, no es la iglesia correcta. Y pues alguien me habló de Salem, miré por las redes, me contacté con el pastor. Y pues yo dije, estoy pésima para las direcciones, este día yo lo voy a dedicar para dar con esa iglesia. Y pues yo vine y me di de tope con hermana Vilma. Dios la bendiga donde quiera que esté. Y desde el primer día me atrapó, me echó la red, me invitó al grupo de hogar y yo accedí. Seguí asistiendo al grupo de hogar, hermanos. Y yo con palabras no puedo definir la pasión de servicio a Dios que se activó en mi vida. Y entendí de que yo necesitaba de Dios, que yo necesitaba ayuda. Las circunstancias se siguieron presentando, pero con una gran diferencia, hermanas. Entendí, reconocí que sin Dios no soy nada. Conocí mi dependencia de Dios. Reconozco que necesito ayuda. Reconozco que sin Dios yo sola no puedo. Reconozco que hay límites que no puedo pasar. Reconozco que hay promesas decretadas para mi vida, pero que tengo que vivir una vida sometida a la voluntad de Dios. He aprendido en los grupos de hogar a estar receptiva, a escuchar la voz de Dios. Estoy receptiva a escuchar guía espiritual, consejos, porque estoy aprendiendo, porque quiero seguir aprendiendo, porque tengo hambre de seguir aprendiendo. He visto cómo Dios se ha glorificado en mi familia por la preparación,
la adiestración que estoy recibiendo, con ayuda que estoy recibiendo. Mi familia está viniendo a Cristo. Yo te invito en esta mañana de que si aún no te has integrado a un grupo de hogar, hay estrategias, hay armas espirituales que son para tu vida. Tu familia no va a necesitar buscar a otra persona para que le hables de Cristo. Tu familia no va a necesitar buscar a otra persona para que ores por ellos. Porque Dios te va a adiestrar a través de la ayuda que vas a recibir en los grupos de hogares. Vas a aprender a hacer un compromiso genuino. Yo lo he hecho con la palabra de Dios. Y el día que yo no le doy el tiempo a la palabra de Dios, yo siento que fue tiempo perdido. He predestinado este tiempo para Dios y mi tiempo libre es de Él, porque he hecho un compromiso de permanencia genuina en la palabra de Dios para que su presencia permanezca en mí. Dios los bendiga. Amén, amén, amén. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Uno de los versículos más importantes que hay en la Biblia sobre la sanidad, creo que lo tenemos aquí puesto, aquí abajo. La santidad está en Santiago 5:16. Fíjate lo que dice: confesaos los pecados unos a otros, orad los unos por los otros para que seáis sanados. Entonces, si tú quieres experimentar sanidad en tu vida, no te puedes saltar este principio que está en la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, la sanidad viene cuando nos animamos a confesar ese miedo o ese pecado o ese problema o esa herida o ese sentimiento que nos agobia. Ahora, muchas veces para algunos ese es el paso más difícil. Es decir, hay personas que te dicen, mira, a mí no me importa tener que confesar mis problemas a Jesús, pero contárselo a los demás, no, ¿verdad? No me importa que Jesús conozca mis adicciones, pero no quiero contárselas a otras personas. Entonces yo te digo algo, esto suena fuerte, pero es así. Si lo que tú quieres simplemente es tener el perdón, pues díselo a Cristo. Pero si quieres ser sanado, tienes que ser acompañado por otras personas, porque Dios lo ha establecido así, ¿verdad? Entonces es muy importante que recibas esta palabra, ¿no? Durante estas 8 semanas que comenzamos, ¿no? Es muy importante que tú venzas este miedo. El miedo a abrir tu corazón con personas donde estés en una atmósfera segura e importante. Bien, entonces hay 3 miedos a la hora de abrirnos, 3 miedos. Quiero nombrarles, ponerle la etiqueta, ¿verdad? Que nos atacan, ¿no? El primero de los miedos que usa Satanás para que tú no des este paso es el miedo a tus propias emociones. Y ese miedo consiste en pensar que si tú decides enfrentar el problema que sea, un recuerdo, una herida, un daño o lo que sea, no vas a ser capaz de controlar tus emociones. Ese es el miedo. No vas a poder controlar la tristeza, no vas a poder controlar la vergüenza, te vas a volver loco y no vas a poder controlar tu reacción emocional, ¿no? Entonces tienes que entender 2 cosas con este miedo. La primera, todos los seres humanos hemos tenido este miedo alguna vez. O sea, tú no eres un caso único, ¿verdad? Y segundo, solamente la gente cuerda tiene esta clase de miedos, así que no estás loco, ¿eh? Más bien yo te digo, bienvenido a la iglesia de los locos, ¿verdad? Porque no estamos locos, simplemente somos pecadores, ¿no? Estamos todos en el mismo barco y somos conscientes de que no queremos vivir aparentando, sino que queremos vivir una vida genuina de sanidad y de restauración, ¿verdad? Todos los que estamos en este salón, todos tenemos miedos. Sí, luchamos con eso. ¿Te acuerdas con los discípulos, no? Esa era la frase que ellos repetían, ¿no? Tantas veces con Jesús, ¿sí? Entonces es muy importante, todos tenemos inseguridades también. Todos a veces hemos caído en la trampa de querer aparentar. Venir el domingo, no, venimos con bien peinados, con el buen perfume, el buen desodorante, la buena ropa. Hermano, ¿cómo estás? Muy bien, en victoria, ¿no? Cuando no estamos así, quizás hemos tenido una semana difícil, ¿no? Complicada, evidentemente, pero todos hemos pasado por ahí, ¿no? Tenemos miedo, hay un segundo miedo que es el miedo a la reacción de los demás. Es decir, tengo miedo a ser sincero. ¿Por qué? Porque entonces me puedes rechazar. Si realmente me conoces como soy, corro el peligro de que me rechaces. Y por eso no quiero ser sincero, porque no quiero que me rechacen. Tengo miedo a que si te cuento cómo soy, en realidad no te va a gustar
y quizás no vas a querer tener una relación conmigo, ¿verdad? Tenemos miedo, eso es un miedo que está ahí de recibir la desaprobación. Y en tercer lugar, la gente tiene un miedo de que si es sincera, piensa que la sinceridad va a ser inútil. Ahora, quiero explicarte de dónde viene esta palabra. La palabra sincera tiene dos partes, sincera. Entonces, cuando los alfareros en la Edad Media hacían todos los instrumentos de una casa, de una cocina, los hacían de barro, de arcilla. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasaba? Y si alguien ha hecho arcilla, lo sabe. A veces tú elaboras la arcilla tierna y luego la metes en el horno a la temperatura que sea, 400, 500, 600 grados, etc. Pero a veces lo que ocurre es que hay una fisura, o sea, la arcilla no pega bien y quedan fisuras. Por ejemplo, en un puchero. Vale, entonces, ¿qué hacían estos mercaderes tramposos? Lo que hacían es que veían la fisura cuando iban a llevar al mercado a vender los pucheros y la fisura la daban con cera roja. Entonces, aparentemente, el señor que iba a comprar el puchero no veía nada raro. Ah, bueno, me lo llevo. Pero ¿qué pasaba cuando lo ponían en el fuego? Que se le salía al caldo de los garbanzos, ¿eh? Se le iba, ¿eh? Y se apagaba el fuego. ¿Por qué? Porque tenía una fisura. Entonces, fíjate una cosa, ¿qué es ser sincero? Ser sincero es que yo me muestro como soy, muestro mis fisuras, muestro mis debilidades, no las pongo cera ahí, no trato de taparlas para que nadie se dé cuenta de ellas, porque sé que eso no me lleva a ningún lado en el sentido de la sanidad espiritual que tanto necesito. Y quiero terminar. Fíjate en este versículo. Cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, o sea, ahora mismo, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros pecadores. La cruz de Jesús, sí, la cruz de Jesús. Nuestro pecado, ¿verdad?, es tan tremendo que tuvo que haber esa otra realidad tan terrible, que es la realidad de la cruz. Jesús vino a darte gracia y recuerda, la gracia es el poder para cambiar. Necesitas, querido, aceptar a Cristo en tu vida hoy. Y quizás tú me puedes decir, bueno, Jesús, es que mi problema no es tan grave. Yo te pregunto, ¿cuán grave se tiene que poner el problema para que decidas pedir ayuda? Un hombre dijo una vez esto: el ácido de mi dolor finalmente consumió la pared de mi negación. Y si en esta mañana tú reconoces que ya no puedes seguir más tiempo así y que hoy es el día de cambiar, pues felicidades por haber llegado a esa conclusión. Quiero que cierres tus ojos, el grupo de alabanza viene aquí, y que te plantees esta pregunta: ¿qué parte de tu vida necesita sanidad? ¿Verdad? ¿Qué es aquello? ¿Eres tú y Dios a solas que realmente quieres cambiar desde hace mucho tiempo? En este momento yo quiero invitarte a que tengamos un momento de oración, de responder a Dios. Quiero invitarte a que hoy decidas comenzar a dar esos 8 pasos para tu sanidad y para tu restauración. Y el primer paso, como has visto en el título de la predicación, es aceptar tu realidad. Aceptar mi realidad. Quizás es el paso más difícil, ¿verdad? Porque requiere que seas sincero y que enfrentes una realidad que quizás has estado evitando durante mucho tiempo. Quiero orar. Padre, ninguno de nosotros es perfecto. Tú sabes que todos tenemos áreas en nuestras vidas que no son ni saludables ni equilibradas. Y Padre, algunas de ellas son tan dolorosas que apenas podemos pensar en ellas. Señor, sé que hoy hay personas luchando contra la culpa aquí, luchando contra los secretos guardados durante años, luchando con los temores, luchando con la ansiedad, luchando con la depresión, luchando con la baja autoestima. Señor, sé que también hay aquí otros cuyos matrimonios están estancados o se están marchitando. Muchos están luchando con un mal hábito, con un pecado secreto, con una herida.
y otros simplemente tienen miedo de perder el control. Señor, danos la valentía en esta mañana de dar el primer paso hacia la restauración. Hoy ayúdanos, Señor, a humillarnos y a reconocer que necesitamos ayuda. Que con el orgullo, Señor, no tenemos sanidad. Que con tapar las cosas tampoco se sanan, se ponen peor. Señor, llévanos a ese punto de reconocer que necesitamos tu gracia, que sin tu gracia no podemos cambiar, Señor. Aleluya. Gracias, Jesús.